Buenos días, estudiantes. Los quiero saludar. Mi nombre es Carla Ramírez. Yo creo que algunos de ustedes se acuerdan de mí. Yo estuve con ustedes el año pasado en Disciplina y Profesión 3. De hecho, estaba a cargo del curso y los acompañé durante el primer semestre en esa transición. Y bueno, les cuento que mi área de expertise, y yo se los dije en algún momento, siempre ha sido el área infantil, específicamente en atención primaria y bueno, del niño y el adolescente en la atención primaria. Y siempre ha sido para mí una bandera de lucha el tema de la lactancia materna, de cómo apoyarla, de cómo eh, apoyar a las madres, de cómo trabajar con ustedes, formarlos para que tengan ese incentivo del apoyo a la lactancia materna, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Les cuento que vamos a hacer 3 presentaciones cortitas diferentes en las cuales vamos a tratar 3 temas distintos, cómo se va conduciendo uno con el otro. Los invito a que veamos esta presentación. Bueno, lo que vamos a tratar en esta cápsula específicamente, propiamente tal, es la fisiología de la lactancia. ¿Y por qué es tan importante trabajarla? Porque generalmente se dan muchas indicaciones que no son adecuadas y ustedes las van a ir viendo, las vamos a ir conversando con respecto a qué hacer en la lactancia materna, con respecto a los horarios de alimentación, con respecto al tiempo de mamada, ¿ya? Entonces es súper importante que ustedes conozcan cómo funciona este sistema tan perfecto para que puedan dar indicaciones correctas, cuidados correctos y así poder acompañar a las madres de mejor manera, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a lo que la madre necesita? Porque generalmente nos va a llegar una madre que si llega a consultar por problemas de lactancia, va a llegar una madre angustiada, con dolor, con sensación de que no alimenta a su hijo, con la sensación de que no está siendo suficiente su lactancia, con la sensación de que su leche es muy delgada, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos ayudarla? Primero que todo, que nuestras prácticas sean consistentes con la fisiología, por eso lo vamos a ver ahora, y por otro lado, que la madre siempre sea la protagonista y nosotros la acompañemos, no decirle, usted tiene que hacer esto, sino que irle mostrando el camino e ir acompañándola. Generalmente en la práctica de la lactancia y cuando nos dedicamos a esto y evaluamos la lactancia, generalmente no podemos estar tan apurados, sino que tenemos que darnos el tiempo de preguntarle a la madre cómo está, qué es lo que necesita, cómo se ha sentido, porque el tema de la lactancia no es solo alimentación, sino que son una serie de emociones, además, que lo conllevan, y después lo vamos a ver más adelante, los problemas más frecuentes de la lactancia. Bueno, y abocándonos específicamente a lo que nos convoca hoy en esta presentación, tal como ven en esta lámina, con respecto a la fisiología de la glándula mamaria, esta comprende 3 pasos, ¿ya? 3 procesos. La primera, que es de la mamogénesis o el desarrollo de la glándula mamaria, que esto sucede desde que el bebé está, o la bebé, el niño que está en formación, la mujer en este caso, que va a ser la que va a amamantar posteriormente, dentro del útero empieza el desarrollo de la glándula mamaria. De hecho, se ha visto que cuando los bebés nacen, por efecto de hormonas maternas, secretan un poco de leche y las mamás se asustan, en algún momento le dicen leche de brujas, ya lo van a ver ustedes en control sano, sobre todo en los bebés de menores de 2 meses, que por efecto de hormonas maternas se produce un poco de desarrollo y de secreción láctea en los recién nacidos y en los lactantes. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que esta mama, esta glándula mamaria, tiene un desarrollo previo. No es que uno cuando va a tener, que tiene el bebé y que ahí empieza todo el proceso. No, ¿ya? Y esta mamogénesis y este desarrollo de la glándula mamaria se detiene o está detenido durante la niñez y empieza su desarrollo fuerte durante la adolescencia, cuando empieza el desarrollo mamario, ¿ya? Y posteriormente en el embarazo ya se desarrolla totalmente con todos los lóbulos, los conductos, los acinos, las ramificaciones, las terminaciones nerviosas, etcétera, ¿ya? Y luego, cuando nace el bebé, cuando nace el bebé
con el parto y la eliminación de la placenta, que conlleva a la caída de hormonas esteroidales, ¿ya? Se produce la síntesis de la leche que empieza inicialmente con el calostro. En algunos momentos, en los periodos finales del embarazo, también se puede ver un poco de secreción láctea en algunas embarazadas, pero no necesariamente sucede. A veces, si se presiona a la madre un poco la areola y el pezón, tiene un poquitito de secreción láctea, pero muy poco, ¿ya? Pero la producción y síntesis de la leche propiamente tal comienza en el proceso del parto, con la salida de la placenta, la caída de las hormonas esteroidales, como les estaba diciendo, y empieza la producción de hormonas que tienen que ver con la síntesis de la leche. Ya lo vamos a ver más en detalle en las próximas diapositivas. Y posteriormente está la galactopoiesis, ¿ya? O la lactogénesis 3, ¿ya? Que tiene que ver con la mantención de la producción de la leche, ¿ya? Y esto es después de los siguientes días en los que la madre ya está amamantando frecuentemente. Esto también lo vamos a ver más en detalle en las siguientes diapositivas. Bueno, como les estaba contando, una vez que nace el bebé, que se elimina la placenta, ¿ya? Empezamos con la lactogénesis 1 y que es la formación del calostro, ¿ya? Esta es la primera leche que no alcanza más allá de 30, 50 ml, pero en realidad el recién nacido no necesita más, porque su capacidad gástrica es del tamaño de una moneda, ¿ya? De una moneda de 500 pesos, o sea, de unos 50 cc, no tiene mayor capacidad. Este calostro tiene un componente altamente fuerte en proteínas, en factores inmunológicos, ¿ya? Y es muy importante que el recién nacido lo reciba, ¿ya? Eh, Esto se produce en el periodo posparto inmediato, ¿ya? Y tal como yo les decía, que anteriormente estaba inhibido por los esteroides de la placenta, ¿ya? Luego, viene la segunda etapa de la lactogénesis, ya que es cuando a los 3 días, 2, 5 días posterior al parto, se produce la bajada de la leche. Y aquí es cuando la madre siente efectivamente que bajó la leche, se congestionan las mamas, ¿ya? Se siente la madre congestionada, ¿ya? Y como les digo yo, se produce a los 2 a 5 días posparto y va a depender mucho de cómo se desarrolló esta mama previamente en el embarazo, ¿ya? Que haya niveles de prolactina asmáticos adecuados, ¿ya? Y eso tiene que ver con la succión del bebé, ¿ya? Y que la placenta se haya eliminado, obviamente. Entonces esto, cuando la madre, mientras más estímulo de succión tiene la madre, ya tiene más rápidamente la bajada de la leche. Y posteriormente, lo que yo les decía, que es la galactopoiesis o etapa 3, que es la etapa de mantención de la lactancia, de la producción de la leche, y que se produce después en las primeras 4 semanas. Si estábamos hablando que la etapa anterior de la bajada de la leche se producía a los 2 a 5 días, esta ya se produce a la semana más o menos, ¿ya? Y de ahí en adelante está basado efectivamente en el estímulo de succión, en la libre demanda de la lactancia materna, ¿ya? Y esto puede estar afectado porque la madre pueda tener problemas en la lactancia con respecto a dolor, grietas, si se le han dado suplementos alimenticios como leche o sueros al bebé en el puerperio, ¿ya? Si se le pone algún chupete, ¿ya? O si se regulan los horarios, por ejemplo, que le digan a la madre que cada 4 horas tiene que alimentar a su hijo, ¿ya? Si esto no se interfiere y la madre tiene un alojamiento conjunto, amamanta a su bebé libre demanda, ¿ya? Se va a lograr una producción adecuada a lo que necesita el niño, ¿ya? Generalmente se puede llegar a unos 700 ml, imagínense la cantidad de leche, pero no de un viaje, sino que en las 24 horas, ¿ya? Y incluso se dice que hay madres de trillizos que pueden llegar a secretar
4 litros de leche al día, ¿ya? O sea, para cada uno de sus bebés, ¿ya? Y esto se mantiene desde el primer al sexto mes. Bueno, tal como yo les decía en la diapositiva anterior, esta etapa de producción y de mantención de la producción de la leche eh, tiene que ver con la producción de niveles plasmáticos de prolactina, ¿ya? Y ya vamos a mostrar en una diapositiva anterior cómo funciona este sistema. Entonces la prolactina se eleva como respuesta a la succión del pezón, una correcta succión del pezón, se eleva 10 veces en relación a su nivel basal, ¿ya? Y después de unos 20 a 30 minutos de iniciada la succión. O sea, si ustedes ven, no tiene que ser, aquí ya es la primera cosa, no tiene que ser una mamada corta, ¿se fijan? Porque la prolactina, que va a ser la responsable de mantener esta producción en el tiempo, se eleva 10 veces su nivel inicial unos 20 minutos desde que se inició la succión, ¿ya? Entonces, por lo mismo, no puede ser una mamada corta. Y para mantener niveles adecuados de prolactina durante el día, se dice que la madre debe amamantar por lo menos 6 veces en el día y una vez durante la noche. Porque en la noche es cuando los niveles de prolactina se elevan mucho más altos que durante el resto del día, ya a eso de las 3 4 de la mañana. Entonces es importante aquí de no dar rellenos ni suplementos durante la noche para que el bebé duerma más, ¿ya? Porque durante la noche es cuando más se estimula la producción de la prolactina que va a mantener la lactancia. Y por otro lado, es importante también porque antes se les decía a las madres que en cierta época, cuando el niño ya estaba un poco más grande, por ejemplo, cerca de los 6 meses, y se le decía, no, ya tiene que dejar de darle pecho durante la noche. El bebé ya está grande, pero si uno quiere mantener una lactancia extendida en el tiempo, porque todo esto va a depender de lo que quiera la madre, que por lo menos son 6 meses, pero si quiere tener una lactancia extendida en el tiempo, debe amamantar durante la noche. Entonces, para que haya una mantención de la producción de la leche en el tiempo y una buena cantidad y de todas las madres tienen la capacidad de hacerlo, esto es algo que tiene que quedar claro, no, y ahí vienen muchos mitos. No, yo no soy buena lechera, mi leche es muy delgada, ese niño queda con hambre, tiene que ver con esto, con la producción de oxitocina y prolactina que tienen fuertemente que ver en la regulación de la secreción láctea, el acople correcto, porque si el acople no es correcto, no va a estimular bien la mama, no, el bebé no va a poder sacar bien la cantidad de leche que tiene la madre y que esto sea a libre demanda sin regulaciones de horario. Tal como yo les decía, por un lado estaba la prolactina, que era la que se encargaba de la secreción láctea, pero también esta leche tiene que salir de la mama, ¿verdad? Entonces en esto funciona el reflejo eyectolácteo, que es la evacuación, ¿ya? De la leche desde la mama, y esto está mediado por una hormona que se llama oxitocina, ¿ya? La oxitocina lo que hace es producir contracción de las fibras mioepiteliales que están rodeando los alveolos en la mama, ¿ya? Los exprimen, ¿ya? Este reflejo es el mismo que produce las contracciones uterinas en el posparto cuando la madre está amamantando. Si ustedes le preguntan a una madre, una de las cosas que siente cuando está amamantando son contracciones uterinas, que son los llamados entuertos, ¿ya? Y mientras están amamantando, de repente empiezan con un montón de contracciones. Eso quiere decir que está funcionando la oxitocina para producir este reflejo eyectolácteo. Pero ¿qué pasa con esta hormona? ¿Ya? Responde a estímulos táctiles, visuales, auditivos y olfatorios. Quiere decir que si la madre tiene dolor, se va a afectar. Si la madre siente el olor de su bebé, va a secretar leche. Si se viene la hora o se recuerda que el bebé tiene que amamantar, va a empezar con secreción láctea, ya tiene que ver con los centros sensitivos, ¿ya? Y eso, por un lado, es bueno, pero por el otro lado, afecta la producción de la oxitocina muchas veces. Entonces, también aquí es importante para que se produzca este reflejo eyectolácteo y todo este sistema, una de las cosas es que
por lo menos haya contacto piel con piel del recién nacido y del bebé con su madre, y que en los primeros días haya, cuando recién nacen, que haya alojamiento conjunto, que no se lleven a este niño a otro lado, y eso sucede mucho en las clínicas, como para que la mamá descanse, por ejemplo, eh, y lo traen cada ciertas horas, ¿ya? Sino que la idea es que la madre amamante a su hijo y esté con él, aunque es cansador, eso sí hay que decirlo, es muy cansador los primeros días hasta que se establece la lactancia, que lo alimente, y eso es la libre demanda, cada vez que la madre siente y tenga la sensación de que su hijo tiene hambre, ¿ya? Si le va a dar de más, va a ser por unos días, ¿ya? Pero hay que ir viendo y regulándola, porque el primer mes siempre es como de conocimiento de la madre con su hijo, ¿ya? Se están conociendo, están viendo y la madre aprendiendo a ver por qué llora su hijo, cuáles son sus reacciones, ¿ya? El niño también está conociendo a la madre. Yo siempre les digo que este primer mes es de conocerse, ¿ya? Después de eso uno ya sabe qué le pasa a la guagua, ¿ya? Entonces es importante, y se fijan aquí cómo el bebé está tomando leche de un pecho y cómo cae, ese es el reflejo eyectolácteo, es algo que no se puede controlar, ¿ya? Y tiene que ver con las hormonas que median este proceso. Aquí hay una lámina donde se habla del ciclo de la oferta y la demanda, ¿ya? Como pueden ver en el número 1, aquí el bebé está acoplado al pecho y está estimulando el pezón, ¿ya? El pezón y la areola, entonces se estimulan los receptores sensoriales que van a enviar esta información a la hipófisis, y donde se va a secretar prolactina y oxitocina, que van a viajar a través del torrente sanguíneo eh, hacia la mama directamente. En la mama, la prolactina, ¿qué hace? Llega a los alvéolos y estimula la secreción láctea, ¿ya? Y por otro lado, la oxitocina, ¿qué hace? Estimula las fibras mioepiteliales, estrujando, comprimiendo en el fondo los alvéolos, lo que hace que secrete la leche, y está en el fondo almacenada en los senos galactóforos, ¿ya? Que se ven aquí, y se vacían gracias a la succión y a la compresión en el fondo que va produciendo la oxitocina. ¿Se fijan? Aquí hay un ciclo completo que se cumple, pero que tiene mucho que ver con la succión, el estímulo, el correcto acople, y cómo este sistema tan perfecto, le digo yo, en el fondo va a funcionar. Entonces, para redondear, la producción de prolactina va a estar determinada por la fuerza y frecuencia y la duración del estímulo de succión, ¿ya? O sea, si la madre le da pocas veces, no hay estímulo del pecho, en el fondo de la succión, no va a producir prolactina, ¿ya? Si es una mamada corta, también no va a alcanzar los pics necesarios para mantener esta producción de la leche. Y la oxitocina está influenciada por los centros superiores, nerviosos superiores, que tienen que ver con las emociones, los pensamientos, las percepciones subjetivas. Si la madre tiene la sensación de que su leche no alimenta, esa sensación de desconfianza va a influir en que no haya eyección láctea, no que no haya producción, ¿ya? Entonces ahí empiezan muchas veces los problemas de congestión mamaria, de que no hay reflejo eyectolácteo, de que no le sale leche a la guagua, etcétera, etcétera, ¿ya? Otra cosa importante que yo quiero que ustedes conozcan es el FIL, que es el factor inhibidor lácteo, y esto produce regulación local dentro de la mama, ¿ya? El FIL es una proteína que está en la leche del alveolo, ¿ya? Y que se activa en el alveolo mismo. Entonces, si hay eh, alta secreción de prolactina y no hay vaciado de mama, ¿ya? De la mama, por ejemplo, la madre no amamanta al hijo o no se extrae la leche, lo que va a suceder finalmente es que este FIL va bloqueando el sistema y evita que interfiere en la entrada de la prolactina a la célula mamaria. Entonces no se va a producir secreción láctea. Entonces, si esto se mantiene en el tiempo, que la madre no se extrae la leche o no amamanta al hijo, va a llegar un momento en que esta inhibición de la prolactina va a hacer de que no haya este sistema de regulación, y se va disminuyendo la producción láctea en el tiempo, ¿ya? Entonces, por eso es importante el estímulo de succión, el vaciamiento de las mamas, ¿ya? Y la duración del estímulo de succión también. Pero importante
extraerse. Si la madre amamanta a su hijo y además se le llenan las mamas, la indicación es que se extraiga. Esa leche la puede guardar para dársela a su bebé por diversas formas, que lo vamos a ver más adelante, o congelarla para un tiempo más adelante cuando tenga que volver al trabajo, por ejemplo. Aquí hemos estado hablando específicamente de la madre, ¿ya? De la madre y de la fisiología de la glándula mamaria y cómo funciona, pero el recién nacido también tiene hartos reflejos que ayudan en este proceso, ¿ya? Para que ustedes vean que también no es que haya nacido y empieza recién a aprender a succionar y a mamar, ¿ya? Sino que a las 11, a las 11 semanas él ya tiene el reflejo de deglución presente, a las 24 semanas el de succión, y ahí es donde se ve muchas veces en las ecografías que la guagua se está chupando la manito o se está chupando un dedo, ¿ya? A las 32 semanas, ya el bebé ya tiene este reflejo de orientación y hociqueo, quiere decir que si se le toca las mejillas, la guagua orienta la cara buscando qué succionar, ¿ya? A las 34 semanas ya se produce una buena coordinación entre la succión y la deglución, y a las 37 perfecta entre succión, dilución y respiración, ¿ya? Entonces el bebé nace muy preparado para mamar, por eso también cuando tenemos prematuros cuesta un poco que mamen porque no está totalmente maduro esta cantidad de reflejos. Y aquí, como yo les decía, en la lámina anterior, reflejos que favorecen la lactancia, está el reflejo de búsqueda del pezón y apertura de la boca, que es con el que nace el bebé, ¿ya? Lo otro es que la boca, la lengua, se ubica, como pueden ver en la foto, en el piso de la boca para recibirlo. O sea, no, y aquí es donde interfiere muchas veces en la fisiología de la succión cuando se le ponen chupetes a los bebés, ¿ya? Que cambia la fisiología de la succión y el bebé, su lengua que está plana, retrocede por detrás del reborde de la encía y después no es capaz de tomar bien el pecho, ¿ya? El reflejo de protrusión lingual, que es lo que les estaba diciendo yo, que la lengua se ubica en los rodetes maxilares para poder rodear el pezón y la areola eh, con su lengüita, ¿ya? El reflejo de succión, ¿ya? Que está presente desde, ustedes ya vieron, desde la etapa intrauterina, el reflejo de deglución y el de extrusión, que en el fondo que el bebé elimina cualquier cosa o expulsa cualquier cosa que no sea líquida, ya cualquier alimento que no sea líquido. Bueno, y con estos chicos terminamos esta primera parte. Eh, los invito a ver las siguientes cápsulas en las que vamos a ver la técnica y el acople, para que yo les decía que era una parte muy importante, y finalmente una tercera que es de los problemas más frecuentes en la práctica de lactancia. Los espero.